Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Este es el segundo video, o bueno, más bien es el primero, después de la introducción sobre el tema de los cuatro escuelas o los cuatro mazhabs del Sunnah. En el primer video hemos hablado sobre qué significa la palabra fiqh, hemos hablado qué significa la palabra mazhab, también hemos mencionado cuál es la importancia de estos cuatro mazhabs en el Islam. Hemos mencionado algunos de los dichos de los eruditos sobre estos mazhabs y la importancia de esos mazhabs en el Islam. Si no viste el primer video, es muy importante verlo antes de ver este video. Vamos a empezar con el primer mazhab y el primer imam de los cuatro imams. Su nombre es Abi Hanifa al-Nu'man. Abi Hanifa al-Nu'man. Y es famoso, conocido como Abi Hanifa nada más. Y su mazhab lo llamamos el Hanafismo o el Hanafiya. Abu Hanifa se considera un tabi'i. Ya hemos explicado también qué significa esta palabra, pero ahora la voy a explicar otra vez. Como tal, el hanafismo no es el primer mazhab fundado. Sin embargo, Abi Hanifa es el más grande de edad y es el primero entre los cuatro que se murió. Tengo que aclarar algo muy importante. Los cuatro mazhabs son totalmente conectados. Uno conoció al otro y el otro conoció al otro y el otro conoció al otro. No hay ningún tipo de competencia entre los cuatro mazhabs porque sus imams han hablado muy bien el uno del otro. Regresamos al tema. El hanafismo o el mazhab, el hanafi, es uno de los más importantes por el número de musulmanes que siguen este mazhab. Casi el tercio de los musulmanes del mundo siguen el hanafismo o el hanafiya en su jurisprudencia. Obviamente todo esto es algo que Dios permitió pasar, que esta gente amen tanto a este imam, que sigan sus lecciones, que escriban sus libros y sus enseñanzas. Esto ayudó mucho a difundir su mazhab. Ok, empezamos con un poco sobre su historia. Abu Hanifa o Abi Hanifa, su abuelo todavía no era musulmán, de hecho era un esclavo, un siervo, y cuando entró al Islam lo liberaron, era algo muy muy común. Su hijo, que es el padre de Abu Hanifa, ya nació siendo musulmán. La palabra Abu Hanifa o de dónde viene el nombre Hanifa, hay varias opiniones. Algunos dicen que tiene una hija que se llama Hanifa porque la palabra Abu es padre de Abu Hanifa, entonces el padre de Hanifa. Otros dicen no, Hanifa es la tinta que usaba para escribir libros. Como él siempre andaba con su tinta todo el tiempo y pues así lo llamaron. Como sea, no nos importa mucho el nombre ahorita. Hay un consenso sobre su nacimiento, era más o menos en el año 80, obviamente 80 del Hijra, del año 80 del Hijra. Entonces, por eso todavía pudo ver algunos de los compañeros del profeta. Debo explicar esto otra vez. La primera generación del Islam se llama compañeros, los sahaba. La segunda son los tabi'in. Los tabi'in son los seguidores. La gente que no conoció, bueno, conocieron los compañeros del profeta. No conocieron al profeta, pero conocieron sus compañeros. Si alguien conoció al profeta o lo vio o ha aprendido con él, ha sido un discípulo suyo, se llama sahabi. Si alguien no ha visto al profeta, pero ha visto sus compañeros, se llama tabi'i, seguidor. Casi hay un consenso que Abu Hanifa es un tabi'i, alguien que conoció compañeros y amigos que conocieron al profeta, compañeros del profeta. Y también hacen una lista de los compañeros que él conoció y aprendió con ellos, como Anas ibn Malik. Como el último compañero del profeta, el Laythi, se llama Abu Tufail el Laythi, murió más o menos en el año 100. Entonces, a lo mejor Abu Hanifa sí conoció bastante, o sea, tuvo 20 años para ver algunos de los compañeros del profeta. Pero solo por ver Anas ibn Malik, el compañero del profeta, entonces ya se acaba el tema y Abu Hanifa es un tabi'i, una persona de la segunda generación. Tenemos los compañeros, primera generación. El tabi'i es la segunda generación. Empezó su vida en una ciudad que se llama Kufa. No se conocía tanto por el conocimiento como erudito. De hecho, era un hombre de negocios. Era hombre de compras y ventas y hacer nuevos negocios y emprender. Hasta que un día conoció a un imán y vio en él la inteligencia, algo de madurez y algunas otras habilidades. Y le dijo, oye, ¿y por qué tú no vas en las sesiones de conocimiento en las mezquitas? ¿Por qué no vas con los eruditos y escuchas y aprendes de ellos? Y pues le pareció muy bien, sí, me gusta, me gustaría hacer esto. Y cuando empieza esto, le toca la mala suerte.
En este tiempo apenas estaba creciendo en el mundo islámico un movimiento filosófico que se llama Ilmul Kalam. Ilmul Kalam, básicamente, para no entrar en muchos detalles, es como poner como prioridad el pensamiento y la razón sobre el texto. Así que, por ejemplo, tengo el texto del Corán que no va bien con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Entonces yo digo, no, Dios no pudo haber, Dios no pudo haber dicho eso. O peor, cambiar las palabras, interpretar las palabras. Y ya, o sea, fueron al extremo en este tema. Empezaron a rechazar textos, empezaron a cambiar, bueno, no cambiar del como corromper, no, empezaron a interpretar desde a su manera los textos. Entonces él se profundizó mucho en esto porque en su tiempo esto era como el tema más popular. Dicen, bueno, dice la historia o dice la tradición que una vez, o sea, después de profundizarse tantísimo en el tema de Ilm el-Kalam, la filosofía o la razón, un día una mujer le pregunta algo en el Shara, en el Sharia, no sé qué le preguntó, a lo mejor me pasó esta situación en mi vida, qué dice Dios, qué dice el profeta sobre esto, y no sabía contestar. Y la mujer se enojó con él y dijo, pues te crees erudito y no me puedes contestar. Y esto fue como su golpe que le cambió la vida y decidió no, dejar a Ilm al-Kalam, dejar esa filosofía que no sirve y dedicar todo el tiempo a estudiar otro contenido. Estuvo con muchísimos sheikhs y imams. Él era su alumno, su discípulo. No voy a decir la lista porque es una lista larga, pero el más importante era su sheikh principal que se llama Hamad. Es importante porque en su lugar, en su silla, en su asiento de fatwa, bueno, les tengo que explicar esto. Antes, obviamente, no había como universidades todavía. No hay escuelas de religión, o sea, la mezquita era todo. La mezquita era el centro político, era el centro social, era el centro para resolver problemas, como un corte de justicia. Bueno, en breve, ese Sheikh Hamad era el quien daba el fatwa y sus alumnos estaban sentados enfrente de él y él daba clases. Cuando se murió este Sheikh, Abu Hanifa va a estar en su lugar, pero vamos poco a poco todavía. Poco a poco ya notaron su paciencia, su habilidad de analizar, su manera de reconciliar, su conocimiento que aprende muy rápido, hasta que la gente ya empezó a notar esto y empezó a tener un poco más de seguidores. Cuando murió su sheikh, el sheikh Hamad, la gente ya como que se sentía perdida. Necesitamos alguien ahorita que esté en nuestro majlis, en nuestra sesión de aprendizaje. Hasta mucha gente pensaron que todo el conocimiento del Sheikh Hamad se va a perder. Necesitamos a alguien que conserve este conocimiento. Y al inicio pusieron a su hijo, se llama Ismael, pero como que todo el tiempo perdía el tiempo en explicar gramática árabe, idioma árabe, hasta que la gente decidieron, no sabes qué, mejor vamos a poner a Abi Hanifa o Abu Hanif. Y sí, luego notaron tanta inteligencia que tiene, tanto conocimiento, su paciencia, su tolerancia en explicar las cosas, hasta que poco a poco su sesión o su círculo de aprendizaje se hizo la más grande en esta mezquita y entre todas las mezquitas, hasta que ya los príncipes y los gobernantes van a su círculo para hacerle preguntas, para aprender de él. Algunos dicen, no sé qué tan auténtico es, pero es una historia bonita para contarla, que un día vio un sueño que estaba abriendo la tumba del profeta y despertó bien espantado y dice y buscó a alguien que le interprete este sueño y por suerte en ese tiempo estaba el más famoso del mundo y hasta ahorita en interpretar los sueños, un erudito que se llama Ibn Sirin. Le mandó un mensaje y le preguntó, oye, vi en un sueño que estoy abriendo la tumba del profeta. Y contestó Ibn Sirin, obviamente, en un mensaje diciendo, quien vio esta visión o este sueño, Dios le va a dar a un conocimiento, va a hacer una ciencia, un conocimiento que nadie lo ha hecho antes de él. Y como que le gustó mucho esta interpretación, sea verdadera o no, pero como que le motivó mucho a aprender más y ayudar más y contribuir más. Abu Hanifa como que no puso mucho tiempo en el tema del hadith, de hacer las cadenas de narraciones. Él se enfocó un poco más contra las innovaciones, en debatir nuevas herejías que empezaron a aparecer en el Islam, como los mu'tazilitas y obviamente el chiismo que ya empezó a crecer poco a poco. Entonces, sus libros eran un poco más sobre razón, argumento, pero islámico, basado en el Corán y el Sunna. Ahora voy a hablar de su método, pero tengo que aclarar algo. Abu Hanifa no es, bueno, mejor decir lo que es. Él es el imam de razonamiento.
el razonamiento islámico basado en el Corán y el Sunna. Él es el imam del sentido común. De hecho, lo llamamos imam al-Ra'i o imam ahl-Ra'i, el imam de la gente de razonamiento. Y un poco después de esa historia, pues como los reyes o los príncipes siempre no les gusta que alguien tenga mucha popularidad al mismo tiempo porque les preocupa que puede causar conflicto o que puede tener mucho poder contra el rey. Así que, pues, ¿qué es lo que hacen los reyes y los príncipes? Pues primero le ofrecen algún puesto en el gobierno para que cuando no lo hacen bien, los juzgan y los ponen en la cárcel. Así que el sultán o el rey de su tiempo le mandó la oferta de ser el juez de los jueces y él obviamente rechazó. Dijo, no, pues yo soy erudito, yo soy para el conocimiento, yo soy para enseñar en las mezquitas, yo no quiero tener un puesto en el gobierno. Y obviamente pues el rechazar algo del rey o del gobernador pues merece ser castigado, pegado, obviamente ya con lazos, latigado y ya después en la cárcel y pues torturado básicamente. Hasta que ya después de esto murió a la edad de más o menos 70 años, teniendo más o menos bueno, en la edad más o menos 150. Entonces nació 80 y murió 150. Ok, todo lo que ya dijimos, todo esto era historia. Ahora, ¿cuál es el método de esta escuela? ¿Cuál es el método de este mazhab? ¿Qué es lo que hay de especial en el método de Abu Hanif? Si no te interesa la historia, perdiste tu tiempo en... Bueno, no perdiste nada, era una historia muy interesante. Ok, obviamente Abu Hanifa o Abi Hanifa no ha puesto como tal cuál es su método, pero luego se entiende, se nota, se ve. El método de Abu Hanifa básicamente era, si hay alguna pregunta, si hay algún tema que necesita una fatua, una jurisprudencia, una respuesta, era estar con todos sus compañeros o con todos sus alumnos discípulos y como algún tipo de democracia, escuchar cada uno que opina. Por eso este mazhab se llama el mazhab de la opinión, el ra'i, el sentido común. Empieza uno a decir esto, ok, ¿cuál es tu dalil? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Tú qué dices? Ok, ¿cuál es tu evidencia? Obviamente la evidencia debe ser un versículo del Corán o un dicho del profeta o un dicho de un compañero del profeta. Ok, ¿tú qué dices? Ok, tu evidencia. ¿Tú qué dices? Ok, tu evidencia. Empiezan a platicarlo todo y cuando ya hay un resultado, una conclusión en el tema, habían como 10 personas que anotan nada más el resultado. Miren el sistema de educación. Estamos hablando de 80, perdón, más o menos como el año 100, el año 110. Entonces ya está la conclusión. Anótalo, por favor. En el tema, por ejemplo, de la oración, no sé, vamos a que estabas de viaje y no sé, llegaste tarde, no alcanzaste la oración. ¿Cuál es la respuesta? Y ya la ponen. Ok, los que citan, los que narran de Abu Hanifa, lo escucharon siempre decir esta palabra, más bien esta frase. Yo agarro de lo que hay en el libro de Dios, o sea, quiere decir el Corán. Y si no encuentro, entonces del sunnah del profeta. Y si no encuentro, de los dichos de los compañeros del profeta. Entonces, él como puso el orden de legislación, Corán, sunnah, compañero. Y después puso uno que se llama el esfuerzo o el ijtihad. Ahora voy a decir qué es eso. Entonces, otra vez el orden, Corán o sunnah, o sea, el dicho de Dios es obviamente el más alto. Luego el dicho del profeta, después los compañeros, pero ojo, a veces los compañeros pueden tener varias opciones o varias opiniones. Y esto cuando llega a la cuarta, que se llama al-qiyas. El qiyas literal significa las medidas, pero no. Lo que quiere decir la definición o el concepto aquí es el sentido común. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sentido común? ¿Por qué él es el imam del sentido común? El sentido común quiere basar en algo que, o sea, ya no lo tenemos muy claro ni en el Corán, ni en el Sunnah, ni en los dichos de los compañeros, pero los musulmanes lo han aplicado entre ellos y ha causado un beneficio para los musulmanes. Voy a dar el ejemplo famoso y por favor no vean que estoy influenciando a nadie con el hanafismo. El tema famoso que nos preguntan cada Eid, el tema de la caridad, el zakat el Eid. El zakat puede ser solamente arroz, o solamente o sea, los tipos de granos o comida, o puede ser también dinero. El hanafismo o este mazhab dice que sí, puede ser dinero o el más beneficioso para su tiempo. Si estamos, por ejemplo, en un tiempo que la gente necesita la comida más, pues que la caridad del zakat sea comida. Si estás en un tiempo donde la gente necesita más el dinero, más que la comida, que sea el dinero. Eso es un ejemplo de sentido común. Lo que ya ves que es más beneficioso para tu tiempo. Los musulmanes lo aplicaron durante tiempo y sí dio un beneficio para la sociedad. Ojo,
Esto es después de pasar por el Corán y luego el Sunna y luego los compañeros y no encontraste nada claro o una respuesta clara. Y viceversa, si algo que los musulmanes lo han aplicado y dio más daño que beneficio, obviamente Abu Hanifa lo descarta totalmente, ni lo consideraría. Todo eso se llama al-istihsan, el ver con un ojo de que sí, es algo bueno que beneficia, entonces lo sigue. Algo también que era muy, muy importante para Abu Hanifa era el tema de la abrogación. Ya sabemos, o si no sabes, pues ya que sepas, sea el Corán o sea el Hadís, fue durante 23 años de la vida del profeta y la vida de los musulmanes. Hay cosas en el Corán que estaban al inicio y fueron abrogadas después en los últimos años del profeta. Hay cosas que no fueron cambiados, pero fueron siendo más estrictas o más flexibles. Entonces, él como que se dedicaba mucho tiempo a este tema porque debe agarrar como que la última opinión o la última decisión del profeta sallallahu alaihi wasallam o el versículo que abroga el otro versículo. Abu Hanifa también sí seguía los hadices ahad. No sé si alguien que ya estudia el hadith va a saber de qué estamos hablando, pero igual para explicarle a las personas. Hadith ahad es un hadith narrado por una sola persona. O sea, una sola persona escuchó al profeta diciendo esto. Normalmente el profeta hablaba en público y muchos escuchan el mismo hadith y muchos lo narran. Eso se llama tawatur, como otro nivel del hadith, como que muchos testigos. Pero hay otro tipo que se llama hadith ahad o individual. Nada más uno lo escuchó del profeta. Abu Hanifa sí lo aceptó a menos que se contradice totalmente con alguna tradición islámica o lo que nos llegó por otro lado. Un ejemplo que totalmente es real. Este ejemplo que voy a hacer, pues lo voy a inventar ahorita. Que hay un hadith ahad individual que viene y dice que la oración del Dhuhr es de 6 rak'ah. Obviamente la tradición islámica, ya vemos los musulmanes, una generación tras otra, están realizando 4 rak'ahs. Esto contradice la tradición. Entonces, este hadith tal vez no es fuerte. Obviamente no por su deseo, que este hadith no, este hadith sí, con tanto estudio, con tanto análisis. Obviamente un hadith del profeta, aunque sea narrado por una sola persona, debe ser más alto que el sentido común y aún más alto que los dichos de los compañeros y aún más alto que la tradición islámica, cuando tiene obviamente una cadena auténtica de narración. A menos si Abu Hanifa ve que esto contradice totalmente el sentido común, el hadith tradice la tradición islámica que viene una generación tras otra, o a menos que haya alguna abrogación con otro hadith narrado por muchas personas. No quiero ser muy técnico en este video porque ya sé que todos vemos esos videos y queremos aprender, pero este tema es importante y es uno de los temas que identifica más a Abu Hanifa. Por eso él es el imam del Ra'i, la opinión. Entonces, otra vez y quiero repetir varias veces, el Corán es número uno siempre para Abu Hanifa. No porque él es el imam de la opinión significa que él da su opinión sobre el Corán, para nada. Esos son la gente del Kalam o los Mu'tazila. Abu Hanifa debatía a esas personas. Entonces, Corán, Sunna. Número 3 era el consenso de compañeros. Ya decíamos que Corán y luego el Sunna. Número 3, consenso de compañeros. No quiero que solo Omar diga esto y Osman dice esto y Anas dice esto y Abdurrahman dice esto. No, que todas las narraciones que nos llegan de los compañeros dicen lo mismo. Entonces, que el consenso entre los compañeros es algo también ya, o sea, era la gente que recibieron el Corán con el profeta. El profeta dijo que esta es la mejor generación, a menos cuando hay dos opiniones entre los compañeros. Cuando hay dos opiniones entre los compañeros, ¿qué hace Abu Hanifa? Ya lo hemos dicho. Escoge la opinión que va más con el sentido común o que va compatible con la tradición islámica que beneficia a la gente. Ok, ya se acabaron todos, ya no he encontrado nada en el Corán respecto al tema, ya no he encontrado nada en el Sunna con todos sus dichos respecto al tema, ya no he encontrado nada respecto a un tema con todos los dichos de los compañeros, sea consenso o individual. Ahora ya llega el tema del sentido común. Él se esfuerza, el erudito ya se esfuerza para dar una opinión que tal vez beneficie a la gente, basando en lo que fue beneficioso para la gente durante años. Y esto nos lleva después a algo que se llama al-istihsan o al-istiqbah, lo que él ve más beneficioso o más dañino según su opinión. Por eso se llama el imam de la opinión. Y la última llega a lo que es la tradición, lo que la gente sigue por muchos años. Lo sigue también porque da algún beneficio, porque da algún cambio bueno o algún bien para la sociedad. Obviamente estoy siendo muy, muy superficial
muy superficial en explicar un madhab como el madhab al-Hanafi. Tengo este dilema cuando hago video, como que quiero explicar todo, pero al mismo tiempo no quiero complicar las cosas. Entonces, si un alumno, un estudiante ve esto, que no lo considera superficial, sí conozco el hanafismo y sí, y lo sigo, de hecho, en muchas jurisprudencias, pero también debemos ser como en el medio para que toda la gente pueda ver esos videos y aprender más. A menos que alguien, inshallah, que Dios le abre más su conocimiento y su mente para aprender más y profundizarse más en los cuatro mazhabs. Pero en fin, esto es el primer mazhab. Esto es en qué se basa, por qué se consideraba basado en la opinión o el sentido común. Inshallah, en el segundo video vamos a ver el extremo opuesto, que es el Imam Malik, que es Imam el Hadith. Los dos se conocieron, de hecho, vamos a contar la historia, vamos a contar, yo personalmente, yo amo el Imam Malik, así llamé a mi hijo, no por su mazhab, es por su historia, por muchas cosas que vamos a contar en el segundo video. El Imam Malik fundó otra dirección, otra ideología totalmente diferente al Imam al-Hanafi o el Imam Abu Hanif. Sin embargo, los dos juntos se completan, las dos juntas se perfeccionan la jurisprudencia. Por favor, compartan este video para que todos aprendamos más sobre la historia y sobre cómo se hace el fiqh, cómo se saca un solo mandamiento o entendimiento del Corán y el Sunnah. Muchas gracias y esperen el tercer video.